¿Y si las advertencias más antiguas no fueran para un futuro lejano, sino para este preciso instante? Si los textos milenarios que hablaban de un tiempo de caos, guerras y enfermedades no fueran una predicción, sino una descripción de nuestra realidad actual. Detente a pensarlo. Vivimos tan inmersos en la crisis permanente, en el bombardeo incesante de malas noticias, que es posible que hayamos ignorado la señal más importante de todas. Y si te dijera que la profecía final, esa que tantas culturas anunciaron, no es algo que está por venir, sino que ya se activó, en silencio, y casi nadie se ha dado cuenta. Desde el inicio de la civilización, la humanidad ha buscado en el cielo y en sus textos sagrados un mapa de su destino. Profetas y sabios nos dejaron advertencias, una serie de señales que marcarían el fin de una era. Siempre imaginamos ese momento como algo espectacular, un evento cataclísmico que nadie podría ignorar. Un trueno ensordecedor que anunciaría el día del juicio. Pero, ¿y si estábamos equivocados? ¿Y si la profecía no era un solo evento, sino un proceso? Una tormenta perfecta de crisis que se ha ido formando lentamente sobre nosotros mientras estábamos demasiado distraídos con el día a día para notarlo. Hoy no vamos a especular sobre el futuro. Vamos a analizar el presente. Vamos a desgranar, una por una, las evidencias que sugieren que las piezas de este gran rompecabezas profético ya están sobre la mesa. Conectaremos los puntos entre los escritos antiguos y los titulares de hoy, y verás que las señales descritas hace milenios no son vagas coincidencias, sino un reflejo inquietantemente preciso de nuestro mundo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver las noticias para siempre. No se trata de sembrar miedo, sino de despertar a una realidad que se está desarrollando ante nuestros ojos. La pregunta ya no es si la profecía se cumplirá. La pregunta es, ¿se está cumpliendo ya? El primer sello. Empecemos por la señal más visceral, la guerra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando le preguntan a Jesús por las señales del fin, su primera advertencia es clara. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. De forma similar, el libro de Apocalipsis describe la apertura del primer sello, de donde sale un jinete en un caballo blanco para vencer, seguido por un jinete en un caballo rojo, al que se le da poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. La humanidad siempre ha conocido la guerra. Ha sido una constante trágica. Pero lo que estamos viendo hoy es diferente, no solo en escala, sino en su propia naturaleza. Nunca antes los conflictos habían estado tan interconectados. Un informe del Institute for Economics and Peace de junio de 2024 indicó que el mundo ha alcanzado el número más alto de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial, con 56 enfrentamientos en curso. Pero el dato más revelador es que en estos conflictos participan 92 países fuera de sus fronteras, creando una red global de alianzas e intervenciones que arrastra al planeta a una espiral de violencia. Ya no hablamos de guerras aisladas. La guerra en Ucrania, por ejemplo, no es solo un asunto europeo. Sus efectos han golpeado la economía, la energía y la comida a nivel mundial. Las tensiones en el mar de China Meridional, los conflictos en África como el de Sudán y la inestabilidad en Oriente Medio no son eventos separados, son hilos de una misma telaraña. Los expertos advierten que el riesgo de que estas chispas provoquen un incendio global es cada vez mayor. La profecía no hablaba de una sola guerra, sino de nación contra nación y reino contra reino. Una descripción que encaja perfectamente con esta era de guerras por delegación y tensiones geopolíticas. La paz se ha vuelto un frágil interludio entre crisis. El jinete de la guerra cabalga y su galope resuena en los titulares cada día. Quizás hemos normalizado tanto su presencia que ya no reconocemos el eco de una antigua advertencia. El segundo sello. Justo después de la guerra, las profecías anuncian a su compañero inevitable, el hambre.
Mateo 24 lo menciona explícitamente. Y habrá pestilencias y hambres. El Apocalipsis es aún más gráfico. Con el tercer sello, aparece un jinete en un caballo negro con una balanza. Una voz proclama: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. La interpretación es escalofriante. La balanza significa racionamiento. El precio del trigo y la cebada, alimentos básicos, por 1 denario, el salario de un día, apunta a una crisis donde comer se vuelve un lujo. Mientras, la orden de no dañar el aceite y el vino sugiere que los lujos de los ricos seguirán intactos. ¿Y qué vemos hoy en nuestro mundo? Durante décadas creímos tener seguridad alimentaria. Esa era terminó. Estamos en una crisis global sin precedentes. Según el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias de 2025, la inseguridad alimentaria aguda ha aumentado por 6º año consecutivo. En 2024, más de 295 millones de personas en 53 países necesitaron ayuda alimentaria urgente, casi 14 millones más que el año anterior. El número de personas al borde de la hambruna ha alcanzado la cifra más alta jamás registrada. Las causas son una réplica de las conexiones proféticas. Los conflictos armados son el principal motor, afectando a casi 140 millones de personas. Guerras como la de Ucrania interrumpen el suministro de granos y fertilizantes. Pero hay más. Las profecías también hablaban de pestilencias y desastres naturales, y hoy los fenómenos climáticos extremos y los coletazos de la pandemia empujan a millones al hambre. La inflación galopante ha provocado hambre en 15 países, afectando a casi 60 millones de personas. Es la profecía del caballo negro en acción. El pan se vuelve impagable para muchos, mientras la economía global sigue funcionando para unos pocos. El jinete de la balanza no está por venir. Ya está aquí, pesando el grano y encontrándolo insuficiente. El tercer sello. La tercera señal es quizás la que todos recordamos con más claridad. Jesús advirtió que habría pestilencias en diferentes lugares. Lucas añade que habría terror y grandes señales del cielo. Pero es el Apocalipsis, con su 4º sello, el que nos da la imagen más aterradora. Miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Mortandad. En griego, tánatos, que se traduce como muerte, o más específicamente, pestilencia. Un jinete cuyo poder es matar a través de la enfermedad. La historia ha visto plagas terribles, pero ninguna tuvo el alcance global y simultáneo de la pandemia de COVID-19. Lo que vivimos no fue una epidemia regional, fue una pestilencia a una escala sin precedentes en la historia moderna. Por primera vez, el mundo entero se detuvo. Las fronteras se cerraron, las economías se congelaron y el miedo se volvió el idioma universal. La pandemia no solo causó millones de muertes, activó a los otros jinetes, agravó la crisis económica, rompió las cadenas de suministro de alimentos y generó tensiones sociales que aún sentimos. Cumplió a la perfección la profecía del terror, el miedo a un enemigo invisible, el aislamiento, la incertidumbre. El impacto psicológico fue incalculable. Y esto no ha terminado. La OMS y otras organizaciones advierten constantemente sobre futuras pandemias, posiblemente peores. La pestilencia profetizada no era un evento único, sino una nueva vulnerabilidad de nuestro mundo hiperconectado. Un virus en un rincón del planeta puede poner de rodillas a la humanidad en semanas. El caballo pálido ya nos mostró su poder y nos dejó una advertencia. Su cabalgata no ha hecho más que empezar. La idea de una enfermedad paralizando el planeta ya no es fantasía, es un recuerdo reciente. Hagamos una pausa. Hemos visto 3 señales: guerra globalizada, hambre sistémica y pestilencia planetaria. Y solo vamos a mitad de camino.
Si quieres seguir descifrando las señales ocultas que conectan las profecías con nuestro mundo, suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que sigue es aún más revelador y apunta a cambios no solo en nuestro entorno, sino en el tejido mismo de la sociedad. La Tierra gime, desastres naturales y caos climático. Las profecías no solo hablaron de los males causados por el hombre, también advirtieron de una tierra en convulsión. Jesús predijo grandes terremotos en diferentes lugares, y Lucas añade, terror y grandes señales del cielo. Estos eventos son descritos como dolores de parto, una metáfora que sugiere que, al igual que las contracciones, aumentarían en frecuencia e intensidad a medida que se acercara el final. Ahora, miremos nuestra realidad. Según la Organización Meteorológica Mundial, el número de desastres relacionados con el clima se quintuplicó en los últimos 50 años. Entre 1970 y 2019 se registró un promedio de un desastre diario en algún lugar del mundo. Las estadísticas más recientes confirman esta tendencia. En América Latina y el Caribe, según algunos reportes, los desastres naturales han mostrado un alarmante incremento en las últimas décadas. No hablamos de una racha de mal tiempo. Vemos grandes señales, huracanes más potentes, inundaciones que borran ciudades, sequías que desertifican tierras fértiles e incendios de una ferocidad nunca vista. La ciencia lo llama cambio climático, pero hay una profecía aún más escalofriante en Apocalipsis 11:18. Habla del tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Durante milenios, la humanidad no tuvo el poder para hacer eso. Hoy, con nuestra industria y contaminación, sí lo tenemos. Los dolores de parto son cada vez más fuertes. La tierra gime. Terremotos, tsunamis, tormentas, no son eventos aislados. Son los síntomas de un planeta enfermo, el cumplimiento literal de la advertencia de que la propia naturaleza se rebelaría. Estamos viviendo en la era de los desastres sin precedentes, tal como fue predicho. El desenlace de la sociedad, decadencia moral y aumento de la maldad. Más allá de las catástrofes físicas, las profecías apuntaron a una descomposición interna del ser humano. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, pintó un retrato asombrosamente preciso de cómo serían los hombres en los últimos días. Escribió: habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios. Lee esa lista y mira a tu alrededor. ¿Amadores de sí mismos? Vivimos en la era del narcisismo, impulsada por las redes sociales. ¿Amadores del dinero? El materialismo es el motor de la economía. ¿Sin afecto natural, implacables? Vemos la polarización extrema, la cultura de la cancelación y un discurso público lleno de odio, donde el diálogo es imposible. Jesús añadió otra capa en Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta frase es clave. El amor se enfriará. No su desaparición, sino su enfriamiento. La apatía, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Vemos sociedades que se fragmentan, la confianza en las instituciones que se desploma y un individualismo extremo que erosiona la comunidad. La delincuencia, la violencia y la pérdida de valores no son solo problemas sociales. Para muchos, son el cumplimiento de esta señal. La profecía no solo vaticinaba un mundo en llamas, sino un mundo de corazones fríos. Y al mirar la división y la soledad de nuestra cultura, es difícil no escuchar el eco de esas palabras. La superseñal, el reloj profético de Israel. Hasta ahora, hemos visto señales que, aunque intensificadas, no son nuevas en la historia, pero hay una superseñal, como la llaman algunos teólogos, que es única de nuestra era. Una que durante casi 2000 años fue imposible.
hablamos de la nación de Israel. En la escatología judeocristiana, Israel es el reloj profético de Dios. Profecías del Antiguo Testamento, como las de Ezequiel 36 y 37, anunciaban un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo disperso y lo traería de vuelta a su tierra. Durante siglos, esto parecía una fantasía. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., el pueblo judío fue esparcido por el mundo. Y entonces, en 1948, ocurrió lo imposible. Nació el moderno Estado de Israel. Para muchos estudiosos de la profecía, este fue el evento más significativo en 2 milenios. Fue el momento en que el reloj profético, detenido por siglos, volvió a hacer tic-tac. Pero la profecía no termina ahí. Jesús dijo en Lucas 21 que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía vincula el control de Jerusalén con el calendario divino. El hecho de que Israel exista de nuevo y que Jerusalén sea el epicentro del conflicto mundial es, para muchos, la señal inequívoca de que vivimos en los tiempos del fin. Independientemente de la postura política o religiosa, el hecho histórico es innegable. Una profecía que fue imposible por 19 siglos es hoy una realidad geopolítica. Para quienes creen, es la pieza que ancla todas las demás señales en nuestra época. Es el telón de fondo sobre el cual todo lo demás está sucediendo. Hemos repasado guerras, hambre, pestilencias, desastres, la decadencia moral y el reloj profético de Israel. Todo parece confirmar que las antiguas advertencias ya resuenan en nuestro mundo. Pero la verdadera pregunta no es solo ¿están ocurriendo las señales?, sino ¿cómo debo vivir yo en medio de ellas? Jesús mismo dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, las profecías no son para sembrar miedo, sino para despertar esperanza. No son un aviso para escondernos, sino para prepararnos y vivir con propósito. Cada crisis es también una oportunidad para amar más, servir mejor y confiar en el Dios que tiene el control. La Biblia no nos invita a vivir aterrorizados por los jinetes del Apocalipsis, sino a recordar que hay un jinete mayor, fiel y verdadero, que cabalga en un caballo blanco al final de la historia. Jesucristo. Él no viene a traer destrucción, sino justicia, restauración y vida eterna para los que confían en Él. Por eso, aunque el mundo se sacuda, aunque los titulares parezcan confirmar las profecías, nuestra esperanza sigue firme. El final de esta era no es un colapso sin sentido, sino el inicio de un reino eterno. La pregunta ya no es solo si las profecías se cumplen, sino ¿está tu vida alineada con el propósito de Dios? Ese es el verdadero llamado de atención. Así que, más allá del miedo, levanta tu mirada. La profecía final no es el fin, es la promesa de un nuevo comienzo. El comienzo de la vida, que realmente es vida.